Pues, amados, muy buenas noches. Dios les bendiga. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta reunión de estudio de los miércoles. Y pues el día de hoy vamos a estar viendo ya el último tema de esta serie que hemos titulado Caminando en el desierto con Dios. Y bueno, pues vamos a... las ofrendas y diezmos los dejamos para el final. Vamos a meternos al estudio de la palabra. Y hemos estado estudiando, gracias Felipe, hemos estado estudiando el libro de Éxodo durante este tiempo. Y hemos visto los capítulos 15, 16 y 17. Y bueno, hoy veremos el capítulo 17. Por ahí me señalan que el equipo de Epicentro está listo para los niños de 3 a 11 años. Pueden salir. Si hay niños de 3 a 11 años, adelante. Y les decía yo que en estos capítulos que estamos estudiando y que hoy vamos a ver el capítulo 17 de Éxodo, el pueblo de Israel ha pasado por varios desiertos desde que salió de Egipto. Israel va en una travesía, va en un viaje de Egipto al monte Sinaí. Y el primer desierto por el que pasa el pueblo de Israel saliendo de Egipto es el desierto de Shur. Y lo vimos ahí en Éxodo capítulo 15, y se enfrentó a un problema que eran las aguas amargas. Después del desierto de Shur, el pueblo de Israel se encamina y continúa con su viaje y entra a otro desierto que fue el desierto de Sin. Éxodo capítulo 16. Y ahí en el desierto de Sin, la crisis o el problema que enfrentó fue un problema de falta de alimento. Y es cuando Dios hace el milagro de mandar el maná. Ahora, en este capítulo 17 que vamos a estudiar, el pueblo de Israel sigue su peregrinaje y entra a otro desierto, y es el desierto de Refidim. El nombre de Refidim, lo que significa literalmente, es una parada o un lugar de descanso. Este desierto. Ahora, decíamos nosotros que Dios desea, en este viaje que está haciendo el pueblo de Israel, no solamente que Israel llegue a su destino final, sino también Dios, a través de este proceso de ir pasando por los diferentes desiertos antes de llegar a su objetivo, Dios trae el plan de que su pueblo crezca en fe, de que su pueblo crezca en el conocimiento de Dios, de que el pueblo de Israel crezca en carácter. Y es parte de lo por decíamos en la primera plática del por qué Dios permite estos desiertos en nuestras vidas. Y es que los desiertos, decíamos, son constructores de carácter y de fe. ¿Ok? El título que le he puesto a esta última plática le llamé 2 pruebas en el desierto. En este capítulo 17 vamos a ver 2 pruebas. Una prueba vieja o antigua y una prueba nueva. La prueba antigua están del versículo 1 al versículo 7, la primera parte de este capítulo 17. La segunda prueba, la prueba nueva, está a partir del versículo 8 hasta el versículo final, que es el 16. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la prueba. Ahí está, 2 pruebas en el desierto. Vamos con la primera diapositiva, si la tienen ahí, por favor, medios. Vamos a ver la primer prueba, es la prueba antigua, y es la falta de agua. Y es una prueba antigua porque ya habían ellos, bueno, esta no era la primera, ahí está. Ya habían ellos pasado por esta prueba estando en el desierto de Shur. No tenían agua que beber, y el agua que habían encontrado eran aguas amargas. En este proceso, en esta prueba, en Éxodo 15,
La calificación para el pueblo de Israel es que salió reprobado. Tronaron el examen. ¿Y qué sucede cuando truenas el examen? ¿Te sales de la carrera y te buscas otra? No, te vas a la segunda oportunidad. Y la carrera te da oportunidad de un segundo examen. Porque lo que se busca es que sigas al siguiente nivel, pero hay que pasar el examen. Como el primer examen lo reprueba el pueblo de Israel, viene un segundo examen con la misma prueba. Éxodo 17. Llegaron a Refidim, pero dice el versículo 1 al final que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiese. Pero ¿qué sucedió en esta segunda prueba? Éxodo 17, el pueblo vuelve a reprobar. El resultado fue negativo. Volvió otra vez a tronar el examen. Hubo una tercera oportunidad. Y esta tercera oportunidad ocurre 40 años después. 40 años después, vuelven a enfrentar el mismo reto. Y es que los retos que tú no pases, Dios te los va a volver a presentar en un futuro, tarde que temprano. La tercera oportunidad fueron 40 años después. Uno pensaría que ya estaban listos, que ya estaban preparados. Números capítulo 20, ahí vuelve a aparecer esta prueba. ¿Y qué sucedió? En Números 20, no vamos a leerlo, pero otra vez el pueblo de Israel volvió a tronar el examen. Y decíamos en una de las clases pasadas que lo que hace que tú pases o repruebes un examen, de las pruebas que Dios te pone, son tu manera de reaccionar ante la prueba, la manera como nosotros reaccionamos. Y cada dificultad que Dios nos permite enfrentar, y ponle la siguiente para verla, porque va en relación con esto que voy a decir. La siguiente, medios, siguiente diapositiva. Ahí está. Cada dificultad o es una prueba que puede ayudarnos a mejorar, o se vuelve una tentación, que se vuelve una trampa, donde nos entrampa, y lo único que sucede es que empeoramos. Y yo les decía en la clase pasada, de un desierto nunca sales igual, siempre sales cambiado, para bien o para mal, pero no sales como entras a un desierto. O sales mejorado porque apruebas el examen, o sales empeorado por no haber pasado el examen. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15 habla de esto precisamente, y ese sí te lo voy a leer para que te acuerdes de esta escritura. Santiago capítulo 1, fíjate lo que empieza a decir el 12. Bienaventurado el varón, es una bienaventuranza, que soporta la tentación. Habla de que aguanta, de que aprueba, de que pasa la prueba. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. ¿Qué va a recibir? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero luego viene la otra cosa. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta, Dios prueba. Satanás tienta, es diferente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz muerte. Las pruebas o ponen en tu cabeza una corona de vida, o puede poner una corona de muerte. Entonces, estamos viendo que las dificultades, las pruebas, las crisis que yo enfrento, o pueden sacar lo mejor de mí, o pueden sacar lo peor de mí. En esta historia de Éxodo 17, tú te das cuenta que otra vez
este examen del desierto de Refidim y la falta de agua sacaron lo peor del pueblo de Israel. Pero otra vez sacaron lo mejor de Moisés. Y mira que es la misma prueba para los dos, tanto para Israel como para Moisés. Y uno reacciona mal y el otro reacciona de una manera excelente. Y tenemos que tomar ejemplo de ello tú y yo. Entonces voy a leer Éxodo 17. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Fíjate qué interesante. Es posible estar en la voluntad de Dios, en un lugar que es la voluntad de Dios, y sin embargo pasar por un momento difícil. A veces tendemos a pensar que si hay una crisis, si hay un problema, no es de Dios eso. Y lo desechamos. Si hay provisión, si hay abundancia, eso sí es de Dios. Y puede ser todo lo contrario. Tal vez el lugar de abundancia no es el de Dios, sino es la tentación del enemigo. Y tal vez el lugar de escasez sea el lugar que sea la voluntad de Dios para tu vida. Entonces hay que estar muy atentos a esto, porque aquí dice el versículo 1 que fueron al desierto de Refidim conforme al mandamiento de Dios. Dios los mandó para allá, a sabiendas de que no había agua. Pero Dios tenía un propósito en esa escasez, en esa prueba. Y luego sigue diciendo: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río Nilo, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña o la roca, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esta es la primer prueba que está pasando aquí el pueblo de Israel. Bueno, aquí está la otra diapositiva donde vemos esta comparativa de cómo enfrentan la crisis. Por un lado el pueblo de Israel y por el otro Moisés. Y ahí vemos las reacciones. Una reacción mala, una reacción buena. Reprobados, aprobado por Dios. ¿Sí? El pueblo ante la crisis, fíjate qué interesante. El pueblo de Israel ante problemas reales, porque definitivamente no había agua, era un problema real, no era una ilusión, no era una fantasía, era un problema real. El pueblo de Israel ante problemas reales, su respuesta son como carnales en vez de ser espirituales, a diferencia de Moisés. El pueblo de Israel responde con demandas. Y eso sucede cuando hay un deseo desordenado. La necesidad que siente la vuelve una demanda. Y no es más que el reflejo de un deseo desordenado. Escuche bien lo que estoy diciendo. Un deseo desordenado en la vida puede llevarte a que te conviertas en una persona demandante. Y esta gente, en vez de pedir ayuda por la necesidad que tienen, exigen. Y le están exigiendo al líder. En vez de pedirle ayuda porque tienen una necesidad, están demandando. Porque hay un deseo desordenado. Jesús, cuando está predicando en el Sermón del Monte, llega a Mateo capítulo 6
y les dice a los discípulos: no se afanen por lo que han de comer o por lo que han de beber. ¿Y de qué se estaban afanando el pueblo de Israel aquí? No tenían que beber. Capítulo anterior del 16, ¿de qué estaban afanados? Que no tenían que comer. Y este pueblo tenía un afán por comida y por bebida, un deseo descontrolado. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? No se afanen por lo que han de vestir o por lo que han de comer o beber. Dios tiene cuidado de todo eso. Si Dios le da de comer a los pajaritos que valen menos que ustedes, ¿no les dará de comer a ustedes que son más importantes para Él? Ustedes se quejan de que no tienen que vestir, y Dios viste los lirios del campo, y ni siquiera Salomón se llegó a vestir como uno de ellos. Y si Dios hace eso por una flor que se va a marchitar el día de mañana, ¿cuánto no más hará por ustedes? ¿Y qué les dice Jesús? Busquen primero, no la comida, ni la bebida, ni el vestido. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo eso que ustedes necesitan por añadidura llegará. ¿Te das cuenta? Pero a veces tenemos deseos desordenados en nuestro corazón, y eso nos lleva a reaccionar como estaba reaccionando el pueblo de Israel en medio de estas situaciones, en medio de estas crisis. Había una... No, déjame la diapositiva, no me la quites. ¿Sí? Este era un pueblo que está murmurando otra vez contra Moisés, y otra vez Moisés les vuelve a decir: la bronca no es conmigo, señores, entiendan, no están murmurando contra mí, el pleito no lo tienen conmigo, ustedes se están empleitando con Dios. Sus quejas no van contra mí, van contra Dios. Y no solamente eso, Moisés les dice: ustedes están tentando a Dios. Lo están tentando. Están provocando que Dios se enoje contra ustedes por la manera como ustedes están reaccionando con Él. Un pueblo ingrato, un pueblo incrédulo. Uno esperaría que para este momento el pueblo de Israel ya le creyera al Señor. Habían visto todas las plagas, las 10 plagas que Dios dejó caer sobre Egipto de una manera sobrenatural, y cómo destruyó al pueblo de Israel. Habían visto cómo Dios abrió el mar rojo y los salvó y destruyó al ejército de Faraón. Habían visto cómo transformó el agua amarga en agua dulce cuando Moisés echó un árbol sobre esas aguas amargas. Vieron cómo el maná caía cada mañana, y todavía para ese momento el maná estaba cayendo cada mañana. Cuando estos hombres ese día que se estaban quejando, en la mañana habían recogido maná que cayó del cielo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las bendiciones ya las das por hecho? Cuando dices las cosas ya las das como que así debe de ser. Mira, Dios no tiene ninguna obligación con nadie como para estarle exigiendo o demandando, o como para que Él esté surtiendo cada día lo que necesitamos. Pero estos hombres eran ingratos. Se les había olvidado que el maná que recogían cada mañana y con lo que fabricaban el alimento que consumían a diario venía del cielo de una manera sobrenatural. Pero ya no apreciaban eso. Ya no les asombraba que lloviera maná del cielo. Estaban ya tan acostumbrados a ese milagro que ya no era un milagro, era algo común y corriente. Y hay que tener mucho cuidado, mis amados, cuando las cosas de Dios las tomamos como comunes y corrientes, y dejamos de tener nosotros el factor sorpresa, de ser sorprendidos por lo que Dios hace. Y este pueblo se le había olvidado todo eso. Se les olvidó cómo les llevó codornices de una manera sobrenatural para que comieran carne. Y uno esperaría que esta gente ya hubieran entendido que Dios es un Dios que
no los iba a soltar, no los iba a dejar, no los iba a abandonar, sino que su provisión iba a ser constantemente para con ellos. Que Dios estaba comprometido con ellos en proveerles todo lo que fuera necesario para sacarlos adelante. Pero vuelven a enfrentar otra crisis, vuelven a enfrentar otro problema y se les olvida. Las victorias del ayer son olvidadas por las crisis del hoy. Y esto sucede con el pueblo de Israel en este desierto de Refidim. Responden echando culpas a otros. Le estaban echando la culpa a Moisés. ¿Para qué nos sacabas de Egipto? Este pueblo se estaba quejando. Un pueblo quejumbroso, un pueblo que alterca constantemente con su líder. ¿Por qué estaban altercando con Moisés este pueblo? Por la sencilla razón de que en sus corazones todavía estaba Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Seguían pensando y sintiendo como esclavos, no como personas libres. El pueblo era bueno para murmurar, pero no para solucionar. Bueno para hablar de los problemas, pero decía un director de una empresa: si vienes con problemas, tráeme con ellos las soluciones. Porque si vienes a tocar mi puerta y a presentarte en mi escritorio para presentarme problemas, pero sin soluciones, mejor ni entres. Si me vas a venir a presentar un problema, es porque me vas a venir a presentar al menos alguna alternativa para solucionarlo. Y el pueblo de Israel era muy bueno para hacerle ver a Moisés los problemas, pero no aportaba ninguna solución. Nota que la mala disposición del corazón exacerba los problemas y torna a estas personas violentas e impacientes. Porque dice el versículo 4 que casi querían apedrear a Moisés. A David le pasó lo mismo. Allá en 1 de Samuel capítulo 30, después de que ellos andaban en una batalla, los amalecitas, estos mismos, vinieron y secuestraron a sus esposas y a sus hijos. Y los hombres valientes de David en ese momento empezaron a llorar porque les secuestraron a la familia, y en su amargura querían apedrear a David. Imagínate. No era la primera vez. Jesús también, en el Evangelio de Juan, cuando Él les dice a los fariseos y a los judíos: mi Padre y yo uno somos, empezaron a agarrar piedras. Dice ahí en Juan capítulo 8. Y Jesús, cuando los vio, les dijo: ¿por cuál obra buena que he hecho me vas a apedrear? Me van a apedrear. Y le dicen los judíos: no por obras buenas te vamos a apedrear. Te vamos a apedrear porque tú estás haciéndote como Dios. Y este era el corazón de este pueblo, con una mala disposición de su corazón. Una vez más, la prueba sacaba lo peor de ellos. Pero en cambio vemos a un Moisés que cada vez que él está en una prueba, en una crisis, él hace lo correcto: acudir al Señor, acudir a Dios. El pueblo llevaba sus problemas al hombre, pero Moisés llevaba sus problemas a Dios. El pueblo buscaba la solución en el hombre, pero Moisés sabía que la solución a los problemas no estaban en el hombre, sino solamente en Dios. Y por eso es que cada vez, en cada capítulo que hemos estado viendo, siempre la reacción de Moisés es una reacción de mansedumbre, de no pelear con el pueblo, pero sí de orar por el pueblo, buscando de Dios una solución. Y Dios le responde. Ahí en el versículo 5. Vamos a la siguiente diapositiva, a ver si puse esto. Bueno, ¿cómo reaccionamos en medio de las pruebas tú y yo?
altercando u orando, porque son las dos formas como podemos tú y yo reaccionar. O reaccionamos como el pueblo de Israel o reaccionamos como Moisés, peleando u orando, altercando o clamando. ¿Cómo reaccionamos? A ver, dale a la siguiente, por favor. Ok. Fíjate que la clave en esta provisión sobrenatural que Dios está haciendo aquí en estos versículos es que Dios le dice en el versículo 6: Moisés, mira, vete a la roca, a la peña de Horeb. Dice: y yo estaré delante de ti sobre la roca. Y la clave era la presencia de Dios. En cada uno de estos retos que el pueblo de Israel está pasando, la clave era la presencia de Dios. Y vemos que el milagro fue obviamente extraordinario. No es natural que salga agua de una roca, de una piedra. Y por más que queramos razonar cómo fue que golpeó la piedra, y algunos dicen: es que a lo mejor había una veta por ahí de agua y ya nomás le pegó y se rompió y brotó el agua. Y hay gente que quiere explicar los milagros de Dios, pero no es así. Fue un milagro generoso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que Dios no le reprocha nada al pueblo de Israel. Un pueblo quejoso, pero Dios no le reprocha, no le echa en cara los reproches. Vemos en estos versículos la benignidad de Dios, la paciencia, el aguante, la manera como soporta a este pueblo quejoso, murmurador, incrédulo. Y te das cuenta del gran amor que Dios tiene. Y dice Romanos 2: ¿acaso no sabes que la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, te guía al arrepentimiento? Gracias, porque el ser así significa que Dios es de mecha muy larga. O sea, de que Dios tiene mecha larga. Aguanta, aguanta y aguanta. No es un cerillo, ¿verdad?, que se enciende y pierde la cabeza. No, sino que aguanta bastante. Y bendito Dios, porque cuánto no batalló contigo y conmigo hasta convertirnos. Y ya convertidos, sigue batallando. Pero bendito Dios que tiene la mecha larga. ¿Sí? Por eso dice Él mismo: yo soy Dios grande en misericordia y lento para la ira. Gracias a Dios. Imagínate que fuera al revés: grande en ira y lento para la misericordia, ¿verdad? Algunos somos así, ¿verdad? Pero la fórmula la tenemos al revés. Hay que ser grandes en misericordia en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, y lentos para la ira. Y hay que aprender esas virtudes de Dios, de ser de mecha larga. Y vemos cómo Dios es generoso en ese sentido. Y también es un milagro profético, porque esta piedra golpeada apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dale la siguiente para verlo. ¿Sí? Mira, 3 objetos que acabamos de ver en estos versículos: una vara, una roca y agua. La vara representaba el poder y la autoridad de Dios, que estaba delegándole al Moy. En Éxodo capítulo 4, cuando Dios está tratando de convencer, porque lo está tratando de convencer al Moisés de que vaya a liberar al pueblo de Israel, y Moisés está poniendo una serie de barras y de objeciones, ¿verdad? O sea, le está diciendo Dios: te necesito para que me hagas este servicio. Y ya como somos barrosos algunos, ¿verdad? Dios nos quiere que sirvamos y le ponemos tantas excusas. Y ahí tienes al Moisés poniéndole excusas. Y en una de esas le pregunta: pues no, a ver, Moisés, pues ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: pues una vara, porque era pastor y estaba cuidando las chivas del suegro. Pues una vara. Dijo: pues con esa vara
Y entonces cuando le dice, a ver, suéltala, y la suelta y se vuelve una culebra. Y el Moisés empieza a correr, de, ay, me va a picar, le dice, tranquilo, tómala por la cola, y la agarra y se vuelve a hacer vara. Dijo, de esa manera tú vas a demostrar que yo estoy contigo. De esta manera vas a manifestar el poder. Y esa vara Moisés la usó para los 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Moisés usó esa vara para abrir el Mar Rojo. Fíjate qué interesante, porque ahí en Éxodo esa vara Moisés la usa en la primer plaga, es la plaga de sangre. Y dice ahí la escritura en Éxodo que con esa vara golpeó el río Nilo. Y al golpear el río Nilo, por mandamiento de Dios, el agua se convierte en sangre y todos los peces mueren. Ahora va a volver a usar la vara para golpear. Ya no un río, sino una piedra, una roca. Y de ahí va a brotar agua. Pero esa agua ya no va a ser para muerte, sino va a ser para vida, para darle vida al pueblo de Israel. Entonces, vemos también una roca. Primera de Corintios 10:4, el apóstol Pablo, hablando precisamente de este pasaje, es que dice allí, déjame te lo leo así rápido. Primera de Corintios 10, dice ahí la escritura, habla de que Cristo es la roca. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. La tradición judía enseña y dicen que esa roca a partir de entonces seguía al pueblo de Israel, y lo siguió al pueblo de Israel por 40 años para darles de beber. Y el agua pues es el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, estando Jesús en la fiesta de los tabernáculos, de repente le dice a los sedientos, el que tenga sed venga y beba. El que crea en mí, dice, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Y luego dice el versículo último, el 39, y esto decía del Espíritu que habían de recibir a los que creyeran en él. Muy bien, dale a la siguiente. Bueno, después de la provisión, ahí en el versículo 6 viene la reprensión. En el versículo 7 viene la reprimenda. ¿Por qué? Porque este pueblo de Israel estaban tentando al Señor, y lo estaban tentando porque ellos preguntaban, bueno, ¿Dios está con nosotros o no? Y era para decirles, cabezones, pues todavía no te cae el 20. Mira todo lo que ha hecho Dios para liberarte. Mira toda la provisión que Dios ha traído a tu vida, y todavía cuestionas si Dios está contigo o no. Cuestionaban si la presencia de Dios estaba con ellos. Dudaban de la presencia de Dios en ellos. Y esta duda traía 3 cosas. La presencia de Dios en ellos, dudaban de eso. Dudaban de si la provisión de Dios había para ellos, y si era fiel a las promesas que él había hecho de llevarlos a una tierra prometida. Estaban dudando de todo eso. Pero Deuteronomio 6:16 nos dice, no tienten al Señor su Dios como lo tentaron en este lugar, que aquí fue donde se le llamó Masa. Porque Masa significa prueba o tentación, porque tentaron al Señor allí. Y también le llamó Meriba porque allí altercaron con Moisés. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a darle rápido. Ok, ahora vamos a la segunda prueba, del versículo 8 al 16. Esta es la prueba nueva. La otra ya era una prueba vieja y volvieron a tronar. Ahora les pone una prueba nueva, y es la prueba de la guerra. ¿Por qué, mi amado? Porque en esta vida no solamente tú y yo como cristianos o hijos de Dios somos peregrinos, sino también somos soldados. Y así como en la vida hay bendiciones, también hay batallas. Y ve tú cómo después de la bendición del agua que Dios les da, de la roca, ahora viene una prueba, viene una guerra.
Y dice el versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y aquí vemos nosotros la segunda prueba. Este enemigo Amalec pues es nieto de Esaú, el hijo de Isaac. Y recuerda que Esaú fue un profano, fue alguien que despreció la primogenitura y se la vendió a su hermano Jacob. Esaú es el hombre carnal, Jacob, digamos que es el espiritual. Y dentro de tu persona hay esta doble naturaleza. Tú traes un viejo hombre y traes un nuevo hombre. Traes un Esaú y traes un Jacob. ¿Sí? Y hay una lucha. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice que la carne y el espíritu están en conflicto para no hacer lo que queramos. Y luego empieza a decir: y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza con una listota y después se sigue con los frutos del espíritu. ¿Ok? Entonces Amalec es una tipología de nuestra carne, es una tipología de nuestra vieja naturaleza. Y mira, aunque era primo de Israel, porque pues Israel viene de Jacob, los amalecitas vienen de Esaú, pues son primos. Sin embargo, fue siempre un pueblo que vio como enemigo a Israel y siempre estuvo en guerra y en conflicto con ellos. Entonces, el método de ataque de estos amalecitas viene en Deuteronomio capítulo 25. Mira, nomás para que veas cómo se las gastaban estos cuates. Era un pueblo que peleaba, pero peleaba sucio, no peleaba limpio, ¿sí? No era un caballero para el combate, los amalecitas. No. Yo no sé si te gusta el box, a mí me encanta el box, ¿sí? Pero de repente hay unos boxeadores bien sucios para pelear. Dan golpes bajos y por debajo del cinto y golpes de conejo y siempre los andan amonestando los jueces, porque el referee, porque anda dando golpes que no debe. ¿Por qué? Porque el combate del box es un combate de caballeros, donde hay reglas a seguir para pelear. Y el que es un caballero y el que es correcto y pelea bien, lo hace con las reglas. Pero estos amalecitas no eran así. Ahora escúchame, tú y yo tenemos un enemigo y no pelea limpio. Es un boxeador sucio el enemigo que tenemos. Y no solamente hablo, escúchame, cuando hablo del enemigo, no solamente hablo de Satanás, hablo del mundo y hablo de tu carne. Son tres enemigos realmente, y los tres son sucios para pelear. Fíjate lo que dice Deuteronomio 25, el versículo 17. Dice: Dios es Moisés hablando con el pueblo y recordándoles lo que Amalec les hizo. Sí, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. Y dice: y te desbarató, ¿qué? La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. O sea, este vino a pegar por atrás, a traición, por la espalda. No peleaba de frente. Cuando tú estabas cansado y trabajado, o sea, oportunista,
ventajoso, porque así son los enemigos que tú y yo tenemos. Nunca te van a agarrar cuando estás fuerte, cuando estás sano, cuando estás bien. No, siempre va a buscar la oportunidad de verte cansado, de verte agotado, de verte mermado, porque ahí es cuando te va a atacar. Y no te va a atacar de frente, te va a atacar por la espalda. Y además este enemigo conoce tus áreas débiles y por ahí te va a pegar, porque así pelea este enemigo. Y dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Pues así eran estos amalecitas, estos enemigos. A ver, dale la siguiente. Vamos a ver ahora nosotros la victoria. Y esta victoria que tiene el pueblo de Israel sobre los amalecitas es también sobrenatural, como lo fue el agua que salió de la roca de donde bebieron. Y hubo tres factores que les dieron la victoria. Uno, el poder de Dios en el cielo, y es el más importante. ¿Por qué? Porque mira, sí, la habilidad de Josué del ejército en el campo de batalla, allá en el valle. Y por el otro lado, la oración intercesora o la guerra espiritual que estaba haciendo Moisés en el monte, junto con Aarón, su hermano, y Hur, que la tradición dice que Hur era el cuñado porque estaba casado con Miriam o María, la hermana de Moisés. Entonces, estos tres hombres están en la cima orando, y mientras Josué y el ejército de Israel están peleando allá abajo en el valle. Y te das cuenta que es una guerra doble, es una guerra visible y es una guerra invisible. Es una guerra militar, pero es una guerra espiritual al mismo tiempo. Y esto es así. Esta historia es una evidencia de la importancia de que para poder ganar las batallas físicas, primero tienes que ganar en lo espiritual. De rodillas orando. Todo conflicto, toda guerra se gana de rodillas. Antes de batallar en lo físico, hay que pelear en lo espiritual. ¿Recuerdan a Gedeón? Antes de conquistar y de ganarle a los enemigos, Dios primero le dijo: ve y destruye el altar de Balaam, el altar que tiene tu padre, destrúyelo. Y fue lo primero que hizo Gedeón, y después pudo derrotar a los enemigos físicos. Bueno, el poder, pero lo más importante de los tres es el poder de Dios. Porque mira, el ejército de Israel ni siquiera era ejército. Esta es la primera batalla que el pueblo de Israel tiene. Vienen de 400 años de esclavitud. Estando en Egipto, ellos no eran ejército, eran esclavos. Ahora, saliendo de Egipto, dice la escritura que Dios los llevó por un camino para que no enfrentaran enemigos y que no se fuera a desanimar el pueblo por causa de la guerra. Pero aquí ya empiezan a enfrentar su primer batalla, su primer guerra. Ahora, ellos no provocan la guerra, son los amalecitas los que provocan el pleito. Son ellos los que salen a pelear contra Israel. Pero otra vez, el pueblo de Israel no está entrenado. No tiene un ejército grande, fuerte, preparado, equipado. No, para nada. Y eso es lo asombroso, que están peleando contra un pueblo que sí era un pueblo guerrero, era un pueblo picudo, era un peleador sucio, mañoso. Y sin embargo los vencen, los derrotan. Y no es más que la manifestación del poder de Dios. El que Josué ganara o perdiera esa batalla dependía de la oración intercesora de Moisés. Porque mientras Moisés mantenía las manos arriba, el pueblo de Israel iba ganando, pero nomás las bajaba y el pueblo de Israel iba perdiendo. Y dices tú, mira la relación, ¿sí? Y te das cuenta cómo el tema de la vida y de la muerte dependen de la oración intercesora. El que el pueblo de Israel ganara y viviera dependía de que Moisés mantuviera sus brazos arriba. Pero si los bajaba, empezaban a morir en la guerra israelitas por los enemigos.
Y así de importante es el ministerio de oración intercesora. Así de importante es la guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual es fatigante, porque dice que se le cansaban las manos al Moy. Ahora, escúchame, no era un cansancio físico. Escucha bien lo que voy a decir, porque dice la escritura que en Éxodo, los últimos capítulos, que el vigor del Moy, a pesar de que llegó hasta los 120 años, el vigor, la fuerza, la mantuvo hasta el final, sobrenaturalmente, o también, o qué, o sea, hubo un vigor sobrenatural. A mí me sorprende el vigor que tiene el pastor Rodolfo, y de veras, yo que estoy con él, la agenda que tiene este señor es de un chavo de 30 años, de 25 años. Y dices, oye, pero ¿cómo le hace para...? Es un vigor sobrenatural. Bueno, el Moy tenía un vigor sobrenatural, o sea, su vigor natural lo conservó hasta el final. Entonces, no era un cansancio físico que dijeras tú, ay, pues era un viejito, ya le dolían los codos y el hombro y ya no aguantaba. No. Pero el cansancio, aquí estamos hablando que era espiritual. Una fatiga espiritual, porque eso es lo que produce la guerra espiritual. Muy bien, ¿qué más? La siguiente. Bueno, esto ya es lo último. Bueno, aquí también importante ver el apoyo que recibe. Mira, Josué sin Moisés no hubiera podido ganar la batalla, pero Moisés sin Aarón y sin Hur no la hubiera hecho. Y vemos la importancia de apoyarnos en oración todos como equipo. Si alguien necesita oración en esta iglesia, más que cualquiera, es el pastor Rodolfo y Adriana, porque están en el frente de la batalla. ¿Y a quién crees que le quiere tirar Satanás para tumbar? Pues a la cabecita, ¿verdad? Al que está al frente. Y entonces tenemos ahí a Aarón y Hur apoyando a Moisés, levantándole las manos, ayudándolo para que ya no aguantó parado, lo sentaron, ya no aguantó las manos arriba, pues se las agarró cada uno, y así de esa manera sostenían las manos en alto para prevalecer. Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, llega con 3 de sus discípulos y les dice, señores, apóyenme, necesito oración. Estoy en un momento crucial ahorita, estoy en angustia, voy a entrar a una guerra, voy a entrar a una lucha, necesito apoyo. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Se quedaron roncando. Y Dios está buscando esos guerreros de intercesión. Dios busca. Ahí en Isaías 59:16 dice que Dios se sorprendió de que nadie estuviera en la brecha, de que faltaban estos guerreros de intercesión. Cristo es nuestro Josué, que pelea nuestras batallas aquí en la tierra, pero Cristo también es nuestro Moisés, que ahorita en el cielo intercede por nosotros. Muy bien, la siguiente, creo que ya es la última, ahora sí. A ver. Bueno, el testimonio, ¿verdad? Queda plasmado después de que ganan esta guerra. El testimonio, o sea, la victoria, queda plasmada en 2 cosas: un libro y un altar que se le pone un nombre. Es interesante que no dice el nombre del libro, pero ahí en Números capítulo 21 versículo 14 hay un libro que se llama el libro de las batallas de Jehová. ¿Dónde está ese libro? Se me hace que está en el cielo. Pero en ese libro, si tú lo abres, te vas a dar cuenta que todas las batallas que vienen en ese libro, Dios no ha perdido ninguna. Él sigue invicto. Es un peleador invicto y seguirá invicto, porque no hay quien lo derrote. Entonces estamos con el bando ganador, y tú y yo somos más que vencedores con Cristo. Y bueno, se registra esta batalla, se registra esta gran victoria del pueblo de Israel. Y también queda plasmada la victoria en un altar llamado Jehová Nisi, que significa Dios es mi bandera, es mi estandarte.
Curiosamente, esa palabra Nisi también se utiliza en Números capítulo 21, cuando Moisés levanta el asta en medio del pueblo con la serpiente de bronce enredada, cuando estaban siendo mordidos por las serpientes ardientes y los israelitas estaban muriendo. Entonces la gente tenía que voltear a ver esa asta, ¿sí? Y luego cuando tú lees Juan capítulo 3, Jesucristo le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó el asta en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego en Juan capítulo 12, Jesús dice: y si yo fuera levantado, a todos atraeré. Jesús es nuestra bandera. Jesús es nuestra bandera. Y le llamaron Jehová Nisi, nuestra bandera, porque esas manos levantadas con la vara representaban esa bandera. En una guerra antiguamente había un soldado que portaba la bandera, y era muy importante que en una guerra se mantuviera la bandera arriba. Y si ese soldado lo mataban, otro tenía la responsabilidad de agarrar la bandera, pero la bandera no podía quedar en el piso, se tenía que mantener de pie. La bandera inspiraba. Y por eso cuando los guerreros israelitas estaban en el valle y volteaban a ver al monte y veían a su líder con los brazos levantados, eso los inspiraba. Veían la vara levantada en las manos de Moisés y eso los inspiraba para seguir peleando. Mi amado, ver a Cristo levantado nos debe inspirar a ti y a mí para seguir peleando en esta vida, para seguir peleando nuestras batallas hasta no deshacer a Amalek. El último versículo, que es el versículo 16, nos enseña tres cosas. Número uno, primeramente, un día Dios nos librará de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne, de nuestro viejo hombre. Un día. Y hay esta promesa porque Dios le dice: un día raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, ya no existirá esta naturaleza caída. Número dos, es que Dios no hace ninguna negociación con la vieja naturaleza. Y tú y yo no podemos negociar con nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza, dice Efesios capítulo 4, está viciada conforme a deseos engañosos. Y no podemos negociar con nuestra naturaleza caída. Y tercero, este es un conflicto que será permanente, continuo, mientras vivamos en este mundo. El día que nos vayamos, seremos libres de esta naturaleza caída. Pero gloria a Dios que la manera como nosotros mantenemos a raya esa naturaleza caída, como dice Romanos 8, es en la llenura del Espíritu Santo. Y tú y yo con el Espíritu Santo podemos mantener controlada esa naturaleza caída. Amén. Muy bien. Pues creo que ya fue la última, ¿sí? Ok. Bueno, pues terminamos. Y vamos a terminar orando después de haber estudiado este capítulo 17 y de haber visto estas lecciones en el desierto de Refidim. Cierra ahí tus ojos, sí. Pues Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y Padre, ayúdanos, Señor, en nuestro caminar en este mundo. Ayúdanos sabiendo que somos peregrinos en esta tierra, sabiendo que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está allá arriba, en el cielo contigo. Entender que vamos de paso por este mundo y entender también que en el recorrido de esta vida nos toparemos con desiertos, nos enfrentaremos a retos, a desafíos, a problemas, a crisis, pero Señor, confiamos en que tu presencia va con nosotros. Tú no has prometido, Señor, no permitir que entremos en problemas, pero lo que sí nos has prometido es que en medio de esos problemas estarás tú. Tú les dijiste a tus discípulos: y yo estoy con vosotros hasta el fin.
Y creemos, Señor, en esa palabra, que tú vas con nosotros. Y aunque no te sintamos, y aunque no te percibamos, y aunque a veces somos insensibles, sabemos, Señor, que tú no nos dejas solo. Señor, no cuestionamos si tú estás con nosotros. Hemos creído que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de tu presencia en algún momento de nuestra vida, sobre todo en el momento de conflicto. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de tu provisión, de que tú nos sacarás adelante. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de tu fidelidad, de que tú vas a cumplir tus promesas, porque a veces pensamos que se tarda y que no viene y parece que nunca va a llegar. Y te pedimos perdón, Señor, porque tú eres fiel a cada una de tus promesas y a cada una de las palabras que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a caminar con la roca que es Cristo Jesús. Gracias por esa agua de vida que brota de Él. Gracias, Señor, que día a día bebemos de esas aguas, pero no solamente bebemos, sino también, Señor, brotan de nosotros para dar de beber a otros. Padre, ayúdanos en medio de nuestras batallas y nuestras luchas. Señor, ayúdanos a vencer como el pueblo de Israel venció aquí a Amalek. Ayúdanos a vencer nuestros enemigos, al diablo, al mundo y a nuestra propia carne. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos y apercibidos, de no ignorar las maquinaciones del enemigo y estar siempre velando y en oración, estando alertas, sabiendo que este es un enemigo que pelea sucio. Protégenos, Señor, defiéndenos. Y te damos gracias por Cristo, que es quien pelea nuestras batallas. Gracias que Él intercede por nosotros, como lo hizo Moisés desde la cima de esa cumbre. Gracias, Padre, que es tu poder lo que nos da la victoria. Y creemos que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.